Paola Holguín, y además muy vinculada y de mucho conocimiento de lo que ocurre en Venezuela. ¿Cómo lleva Colombia esta situación? ¿Cómo está enfrentando? ¿Cómo reacciona la población? Paola, muchas gracias por atender a nuestra llamada. Le agradecemos que esté con nosotros. Adelante, Paola. Buenos días. Gracias, doctor Leopoldo. Bueno, esta fue una situación difícil para el mundo. No esperábamos tener que enfrentar esta pandemia. Sin embargo, en Colombia el gobierno viene haciendo grandes esfuerzos que cuentan hoy con el respaldo de la comunidad. De hecho, eh, la favorabilidad del presidente está muchísimo más alta que antes de la pandemia por la asertividad en la toma de decisiones. Nosotros hemos estado tomando decisiones en tres líneas: el tema de salud, el social y el económico, que son como sectores muy impactados, y aquí hay una población altamente vulnerable que se ha priorizado en atención. Fuimos de los primeros países en establecer la cuarentena total obligatoria a partir del conocimiento que se dio de la evolución del virus en Colombia, de los primeros también que tomamos decisiones como cierre de aeropuertos, puertos. Y todo este conjunto de medidas nos ha permitido varias cosas. La primera es, nosotros iniciamos con un índice de reproducción del virus del 2.5%, que es más o menos la media mundial, 2.5, 2.6. Al día de hoy, gracias a la primera cuarentena, vamos en 1,2 del índice RO. Nosotros esperamos poder evolucionar en esta segunda fase de cuarentena para bajarlo al 1, menos del 1, para ver si podemos iniciar una etapa de cuarentena inteligente. Eh, Hemos tomado muchas medidas para el sector, para tratar de salvar el sector empresarial, las economías, las pequeñas empresas, y para brindar alivios a la población altamente vulnerable que vive, por ejemplo, el día a día en Colombia y que obviamente hoy no está recibiendo ingresos por la cuarentena. Hemos sacado entre decretos ley y decretos más de 100, muchas directivas presidenciales, y bueno, yo creo que en medio de toda esta dificultad ha sido sobresaliente el manejo que el gobierno y el equipo le viene dando a esta difícil situación. ¿Y cómo ha reaccionado la población ante todas estas medidas? Bueno, hasta ahora los colombianos han sido en su inmensa mayoría muy juiciosos, con las medidas del coronavirus como la cuarentena. Lamentablemente algunos no hemos hasta ahora tenido que hacerle comparendo a más de 130.000 colombianos que no han respetado la cuarentena. También tuvimos que expulsar a varios ciudadanos extranjeros que violaron la cuarentena obligatoria, y se han ido tomando algunas medidas. Es evidente que una situación de estas para la que nadie estaba preparado, pues a veces no logramos tener la agilidad logística y jurídica que esto implica. Eh, Ahora que me habla de eso, ¿cómo la población venezolana que vivía prácticamente de vender chupetas, caramelos, cosas de este tipo, esa es una población que no tenía un trabajo estable, formal, y que gracias a la generosidad de Colombia que los atendió y les dio sitio donde estar, mucha de esa población ha regresado, no sé, ha regresado a Venezuela. ¿Eso es correcto, Sí, senadora? aquí hay dos fenómenos importantes. El primero es que muchos de los migrantes, los que tienen PEP, tienen acceso a servicios y a subsidios como cualquier colombiano, y se les mantiene. Por ejemplo, los pequeñitos que estaban en los colegios y que recibían el programa de alimentación escolar, como hoy no están yendo a las escuelas, están recibiendo los alimentos en su casa. El gobierno les está llevando el mercado a su casa para mantener la garantía de alimentación de estos pequeñitos. Y así muchos que estaban en el CISBEN están recibiendo los beneficios como cualquier colombiano. Lamentablemente, una gran proporción de venezolanos no está de manera regular, entonces no hemos podido llegar como quisiéramos con las ayudas a todos, pero se está tratando de hacer algo a través de las alcaldías. El fenómeno que se viene presentando es que muchos venezolanos quieren retornar
Para eso se han establecido algunas caravanas humanitarias, se están haciendo grandes esfuerzos. El llamado que les hemos hecho es a que ellos mismos también nos ayuden para que estos desplazamientos se den de manera ordenada, con las medidas de bioseguridad para garantizar la seguridad de ellos. Se ha reforzado la atención y se está en proceso de construcción de nuevos albergues. Y la dificultad que hemos encontrado es que muchos de estos venezolanos que quieren regresar, hoy el obstáculo que encuentran es en Venezuela, que les están dificultando demasiado el ingreso o los están teniendo en unas condiciones que no son óptimas en las condiciones que estamos viviendo de este COVID-19. No, evidentemente que los venezolanos tenemos que estar agradecidos a Colombia, porque Colombia ha hecho más allá de sus posibilidades por recibir venezolanos, por buscar forma de disminuir la tragedia enorme que sufre el pueblo venezolano. Yo en eso estoy convencido de que Colombia ha sido clave y determinante, y al presidente Duque tenemos que estar eternamente agradecidos. Ahora, yo quisiera que usted me hablara de esta operación que también participa Colombia, esta operación antinarcótico que realiza un grupo de países en el Mar Caribe y también en el Pacífico. ¿Qué me puede decir al respecto, senadora, por favor? Bueno, para nosotros es un honor esta operación, es la operación naval Orión. Esta operación se desarrolla por fases. La primera fase se dio en 2018. Tuvimos una primera fase en el primer semestre, la segunda en el segundo semestre, la tercera fase y la cuarta en el 2019. Y la quinta empezó el 1 de abril de este año. Esta quinta fase tiene una novedad. Y es que por primera vez estamos participando de manera conjunta 25 naciones y más de 50 instituciones y organizaciones en la operación que yo creo que es sin duda más grande antinarcótico que se ha desarrollado en el hemisferio. Esta operación Orión es muy importante porque nos permite compartir inteligencia, información y capacidades operativas de todos estos países para combatir el narcotráfico. Nosotros, Colombia es el país que coordina. Nosotros tenemos en este momento 40 unidades de superficies marítimas y fluviales operando, 20 unidades aéreas y 60 lanchas rápidas de interdicción, pero a esto también se le suma el esfuerzo del Comando Sur con una operación que redobló a Estados Unidos en la región. Mejor dicho, los narcotraficantes, incluyendo los que están usurpando el poder en Venezuela, hoy la tienen bastante difícil en la región, porque tenemos... Perdóneme, senadora, tengo que hacer un corte, usted sabe cómo es la televisión, pero quiero que me siga desarrollando la idea, perdóneme, pero tengo que hacer el corte. Continuamos conversando con la senadora Paola Holguín desde Medellín, Colombia, y hablábamos de esta operación que nos la ha destacado por diferentes facetas. ¿Cuál es el objetivo final de esta etapa en la que estamos y cuánto tiempo durará esta etapa? Probablemente, como ha sucedido con las otras fases, esta fase dure 6 meses, cada fase dura más o menos un semestre. Es muy importante porque para que se hagan una idea de lo que implica esta operación, de enero a marzo, que fue el último pedacito de la cuarta fase de la operación naval Orión, nosotros logramos incautar clorhidrato de cocaína evaluado en $4.4 billones. Marihuana, logramos incautar más de 15 toneladas evaluadas en $77 millones. 12 semisumergibles, 57 embarcaciones y capturamos 174 personas, solo de enero a marzo de este año, para que se hagan un poco la dimensión, y en ese momento participaban menos países y era más pequeña la operación. También tengo que decir que esta operación naval Orión ha despertado enojo en ciertos sectores en Colombia que nos piden que no intervengamos en esta operación. Es nuestra obligación
Nosotros lo que queremos que entienda el mundo es que ya el tema de la narcodictadura no es un tema político, es un tema judicial, es un tema de narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas, que ese es un compromiso del hemisferio, el combate a estos flagelos, y Colombia se siente orgullosa de poder coordinar una operación antinarcótico que además se suma a esta gran operación del Comando Sur, y todo lo que podamos hacer para librar a la región del narcotráfico y el terrorismo, yo sé que va a ser bienvenido por nuestros pueblos. ¿En qué terminará esta operación? ¿Cuál será el final de esta operación? ¿O esto se va a ir convirtiendo en una operación permanente hacia el narcotráfico? ¿Qué opina usted? ¿O con esta faceta cerramos? ¿Cómo lo ve? Yo creo que todo va a depender de la evolución. Aquí hay un tema muy importante, y es que esta fase es la más grande que se ha hecho hasta ahora de esta operación naval, en la que más países y más organismos internacionales han participado. Y mire, el narcotráfico y el terrorismo se alimentan mutuamente, y son los flagelos que provocan la destrucción y la muerte de nuestros pueblos. Todo esfuerzo que las naciones democráticas podamos hacer en contra de estas organizaciones, yo creo que es importante y es bienvenido. Esta operación, nosotros estamos confiados que va a dar grandes frutos, y así como yo como senadora colombiana me siento orgullosa de que mi país sea el coordinador de la Operación Orión, también lo he manifestado en público y en privado, todo el respaldo a las decisiones judiciales del gobierno de Estados Unidos, a esa operación tan grande del Comando Sur. Además, porque aquí yo quiero hacer claridad, en el distrito de Nueva York, en el distrito sur de Nueva York, en el caso donde hay 4 delitos en los que se vincula a Nicolás Maduro y miembros de la narcodictadura, también aparecen 2 colombianos que pertenecen a la organización narcoterrorista FARC, alias Santrich y alias Iván Márquez. Por alias Iván Márquez, el gobierno de Estados Unidos está ofreciendo una recompensa de $5 millones. Así que para nosotros, todos estos procesos de combate son muy importantes, porque también involucran organizaciones criminales colombianas. Ahora, la diferencia que yo veo de otras luchas contra carteles de droga es que aquí el cartel de droga, quien ejerce la presidencia de una forma ilícita en Venezuela, es el miembro principal del cartel. Entonces, acabar con el cartel significa acabar con esa dictadura. ¿Es correcto? Exactamente, pero esto tiene un componente muy importante, y es que muchos países en el mundo veían la lucha contra el narcorrégimen de Venezuela como una lucha política. Y para muchos la afinidad ideológica se terminaba convirtiendo un poco en complicidad criminal. Hoy el tema ya no es solamente político, hoy el tema es judicial, porque hoy los miembros, el staff de esa narcodictadura y el usurpador de la presidencia, Nicolás Maduro, están vinculados formalmente a procesos judiciales. Y ojo, porque todos los países en el mundo hemos firmado compromisos y resoluciones de ataque y combate al narcotráfico, al tráfico de armas, al terrorismo, al lavado de activos, y hemos firmado resoluciones que impiden dar albergue a miembros de estas estructuras criminales, o que estén siendo perseguidos por la justicia internacional, o permitir el lavado de esos dineros. Ahora, la única forma de acabar con ese cartel es simplemente sacando al jefe del cartel, que es Nicolás Maduro. Yo creo que aquí lo más importante es sacar a Maduro y a todo el staff, y entender que hay que acabar con toda esa estructura criminal. Mire, aquí muchos países y muchos congresistas y muchos gobiernos llevamos años denunciando las atrocidades de la narcodictadura, la complicidad con organizaciones criminales, con organizaciones terroristas. Más del 40% de los miembros del ELN tienen albergue hoy en Venezuela. Muchos cabecillas de la FARC se pasean hoy por estados venezolanos. El negocio del narcotráfico,
el terrorismo, el secuestro que azota a Colombia y a Venezuela están todos vinculados, porque es clarísimo el vínculo entre el cártel de los Soles, la FARC y las estructuras criminales colombianas. Yo creo que lo mejor que puede pasar para la seguridad de la región, para la defensa de nuestros países, es que de una vez por todas cese la estructura criminal que está usurpando el poder en Venezuela. Muchísimas gracias por haber atendido a nuestra llamada y que esté bien. Pues. Senador, un gran placer conversar con Gracias, doctor Leopoldo, y ojalá nuestros operativos antinarcóticos den rápidamente los resultados que esperemos que surtan para acabar con estos flagelos que tanto a esclavitud, sangre y muerte han provocado en nuestros pueblos.